Mi hijo dijo, me voy a mudar con mi esposa, pero me quedo con la casa, ya que mi nombre está en el contrato. Yo lo miré fijamente, sin pestañear, tratando de procesar esas palabras que acababa de escuchar. Estábamos sentados en la sala, esa sala que yo había amueblado pieza por pieza, donde cada objeto tenía una historia, un esfuerzo, un sacrificio. Gonzalo tenía los brazos cruzados, la mirada segura, como si estuviera haciendo el anuncio más natural del mundo. A su lado, Florencia, su esposa, asentía con una sonrisa tensa que intentaba parecer amable pero que no lograba ocultar la satisfacción en sus ojos. Tiene sentido, fue todo lo que dije. Mi voz salió tranquila, casi indiferente. Gonzalo pareció sorprendido por mi respuesta. Creo que esperaba gritos, reclamos, tal vez lágrimas de un viejo desesperado rogando por un lugar donde vivir. Pero yo solo asentí, tomé mi café y lo observé con la misma calma con la que se observa el cielo antes de una tormenta. Florencia intercambió una mirada rápida con mi hijo, como si algo no estuviera saliendo según su plan. ¿Eso es todo lo que vas a decir, papá?, preguntó Gonzalo, con un tono entre confundido y aliviado. Sí, hijo, tiene sentido. Si tu nombre está en el contrato, es tu derecho, respondí, levantándome del sofá. Déjame prepararte más café. Me fui a la cocina sin esperar respuesta. Mis manos temblaban ligeramente mientras llenaba la cafetera. No era miedo. No era tristeza. Era algo más profundo, más frío. Era la certeza absoluta de que el hijo que había criado, al que había dado todo, acababa de convertirse en un extraño. Un extraño que estaba dispuesto a dejarme sin hogar con la misma facilidad con la que se cambia de camisa. Regresé a la sala con las tazas. Gonzalo y Florencia ya estaban de pie, listos para irse. Entonces, papá, te aviso en 2 semanas para que busques dónde mudarte, ¿sí? No queremos presionarte, pero Florencia y yo ya tenemos planes para remodelar, dijo mi hijo, con una sonrisa que intentaba ser considerada. Por supuesto, hijo. 2 semanas es suficiente, respondí. Se fueron. Los vi subir al auto nuevo que yo había ayudado a pagar con un préstamo que todavía estaba pagando. Los vi alejarse por la calle mientras yo me quedaba parado en el umbral de esa casa que había construido con sudor y esperanza, pensando que sería el hogar de mi familia por generaciones. Cerré la puerta y caminé lentamente por cada habitación. Toqué las paredes que había pintado, los muebles que había elegido con tanto cuidado, los electrodomésticos que había comprado trabajando horas extra. Todo estaba ahí, intacto, perfecto, y todo estaba a punto de dejar de ser mío. Me senté en mi sillón favorito, ese sillón de cuero gastado donde había visto a Gonzalo crecer, donde había leído cientos de libros, donde había tomado miles de tazas de café pensando en el futuro. Saqué mi teléfono y busqué entre mis contactos. Encontré el número que necesitaba. Marqué. Gilberto, soy Ignacio, dije cuando contestó. Necesito que vengas a mi casa. Es urgente. Sí, ahora mismo si puedes. Gilberto era mi amigo desde hacía más de 40 años. Habíamos trabajado juntos en la fábrica, habíamos compartido almuerzos, preocupaciones, alegrías. Él se había convertido en abogado años después, estudiando de noche mientras trabajaba de día. Era un hombre de palabra, de esos que ya no abundan. Llegó en menos de 1 hora. Lo vi bajar de su auto con su maletín negro, ese mismo maletín que lo acompañaba desde que aprobó el examen del colegio de abogados. Entró a mi casa con la preocupación marcada en el rostro. ¿Qué pasó, Ignacio? Te escuchabas extraño por teléfono, dijo, dejando el maletín sobre la mesa del comedor. Le conté todo. Cada palabra que Gonzalo había dicho. Cada gesto de Florencia. Cada segundo de esa conversación que había cambiado todo. Gilberto me escuchó en silencio, con esa capacidad que tienen los buenos amigos de estar presentes sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los lentes y los limpió lentamente, como hacía siempre que estaba pensando con intensidad. Ignacio, dime una cosa, comenzó, mirándome directamente a los ojos. Todos estos muebles, estos electrodomésticos, todo lo que hay en esta casa, ¿quién lo compró? Yo. Todo lo compré yo. Cada pieza, cada objeto. Gonzalo solo puso su nombre en el contrato de alquiler porque yo pensé que así él se sentiría más responsable, más comprometido con cuidar el lugar. Pero cada pago de alquiler lo hice yo. Cada factura tiene mi nombre. Gilberto asintió lentamente, y por primera vez en esa tarde terrible, vi algo parecido a una sonrisa en su rostro. ¿Tienes las facturas? ¿Los recibos de compra? Preguntó. Tengo todo. Soy de la vieja escuela, Gilberto. Guardo cada papel,
cada comprobante. Están en esa caja de zapatos en mi armario. Tráelos todos. Cada uno de ellos. Fui a mi habitación con el corazón latiéndome más rápido. Saqué la caja donde guardaba años de documentos. Facturas de la sala, del comedor, de las camas, del refrigerador, de la lavadora, del televisor, de las cortinas, de las lámparas. Todo estaba ahí, perfectamente guardado, con mi nombre impreso en cada papel. Regresé y vacié la caja sobre la mesa. Gilberto comenzó a revisar cada documento con la meticulosidad de un cirujano. Asentía, tomaba notas, separaba papeles en diferentes pilas. El silencio de la casa solo era interrumpido por el sonido del papel moviéndose y el tic-tac del reloj de pared. Ignacio, dijo finalmente, levantando la vista hacia mí. Tu hijo tiene razón en una cosa, su nombre está en el contrato, y legalmente tiene derecho a quedarse en la propiedad. Pero hay algo que él no consideró, algo que probablemente ni siquiera sabe. ¿Qué cosa?, pregunté, sintiendo como la esperanza comenzaba a abrirse paso entre la resignación. Que todo lo que hay dentro de esta casa te pertenece. Legalmente, absolutamente, indiscutiblemente. Cada mueble, cada electrodoméstico, cada pieza decorativa. Todo tiene tu nombre en las facturas. Y eso significa que puedes llevártelo. Todo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No era venganza lo que sentía. Era algo mucho más simple y mucho más poderoso. Era justicia. ¿Estás seguro?, pregunté. Completamente. Es más, te recomiendo que lo hagas antes de que se muden. Legalmente, tienes todo el derecho. Él quiere la casa, bien, que se quede con la casa. Pero que se quede con lo que realmente es suyo, las paredes vacías. Esa noche no dormí, pero no fue por angustia. Fue por planificación. Gilberto y yo nos quedamos hasta tarde, organizando cada detalle, cada paso. Él haría los papeles necesarios, yo me encargaría de la logística. Teníamos 2 semanas, pero no necesitaríamos tanto tiempo. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Me levanté temprano, preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo que había encontrado en el cajón. Necesitaba hacer una lista. Necesitaba recordar cada objeto, cada compra, cada momento en que había invertido mi dinero y mi esfuerzo en crear este hogar. Empecé a escribir. La sala, el sofá de 3 puestos que había comprado en $1,200 hace 5 años. Las 2 butacas que hacían juego, $300 cada una. La mesa de centro de madera maciza, $250. La lámpara de pie que había encontrado en una tienda de antigüedades, $180. El televisor de 55 pulgadas, $2,100. El mueble donde estaba el televisor, $400. Seguí con el comedor. La mesa grande de roble con 6 sillas, $1,800. El aparador donde guardaba la vajilla buena, $900. La vajilla completa para 12 personas, $500. Los cubiertos de acero inoxidable, $200. Las copas de cristal que solo usábamos en ocasiones especiales, $300. La cocina era otro universo completo. El refrigerador de 2 puertas con dispensador de agua, $1,900. La estufa de gas con 6 quemadores, $1,200. El horno de microondas, $350. La licuadora de alta potencia, $220. La cafetera automática, $160. El juego de ollas y sartenes, $400. Los electrodomésticos pequeños, tostadora, batidora, procesador de alimentos, otros $300 más. Continué por las habitaciones. Mi dormitorio, la cama king size con su colchón ortopédico, $2,500. Las mesas de noche, $200 cada una. El armario grande de 6 puertas, $1,300. Las lámparas de las mesas de noche, $100 cada una. El espejo grande de cuerpo entero, $250. La habitación de huéspedes, la que Gonzalo usaba cuando venía a visitarme antes de casarse, otra cama queen size, $1,200. Otro armario, $800. Un escritorio de madera, $500. Una silla ergonómica, $300. Estantes con libros, algunos míos, algunos que le había regalado a él cuando era joven y todavía le interesaba leer. El baño principal, la lavadora automática de carga frontal, $900. La secadora, $800. Las toallas de buena calidad, $200 en total.
Las cortinas de la ducha, $50. El botiquín con espejo, $120. Hasta el cesto de la ropa tenía su historia, su precio, su lugar en mi memoria. Cuando terminé la lista, miré el total que había anotado al final de la página. Más de $23,000 en muebles y electrodomésticos. $23,000 que representaban años de trabajo, de ahorro, de sacrificio. Años de levantarme a las 5 de la mañana para llegar a la fábrica a las 6. Años de trabajar turnos dobles cuando necesitaba dinero extra. Años de no comprarme ropa nueva, de no ir a restaurantes, de no tomarme vacaciones, todo para crear un hogar confortable. Me levanté y caminé por la casa con el cuaderno en la mano. Cada objeto que veía tenía una historia. El sofá lo había comprado cuando Gonzalo cumplió 15 años, porque el anterior ya estaba muy gastado y quería que mi hijo pudiera invitar a sus amigos sin sentir vergüenza. Las butacas las compré 2 años después, cuando recibí un bono en el trabajo y decidí que era momento de completar la sala. El televisor grande lo compré hace 3 años, cuando mi vista empezó a cansarse con la pantalla pequeña que teníamos antes. Recuerdo que Gonzalo vino ese día y se emocionó tanto al verlo. «Papá, ahora sí podremos ver los partidos como se debe», me dijo, abrazándome. Vimos juntos el primer partido esa misma noche. Él trajo pizza y cerveza. Fue una buena noche. Una de las últimas buenas noches antes de que Florencia entrara en su vida y todo comenzara a cambiar. La mesa del comedor tenía una historia especial. La compré cuando Gonzalo me dijo que se iba a casar. Pensé que sería perfecta para las cenas familiares, para las celebraciones, para los domingos todos juntos. Imaginé nietos corriendo alrededor de esa mesa, risas, comida casera, tradiciones. Qué ingenuo fui, qué terriblemente ingenuo. El refrigerador lo compré hace 4 años, cuando el anterior se descompuso justo antes de Navidad. Gasté casi todo mi aguinaldo en él, pero valió la pena. Era espacioso, eficiente, perfecto para guardar la comida que preparaba cada vez que Gonzalo venía de visita. Porque sí, yo era quien cocinaba. Yo era quien compraba los ingredientes. Yo era quien se aseguraba de que hubiera su cerveza favorita en el refrigerador y su postre preferido en el congelador. Fui al garaje y encontré las cajas vacías que había guardado de las últimas compras. Siempre guardaba las cajas. Mi esposa, que en paz descanse, solía reírse de eso. «Ignacio, ¿para qué guardas tantas cajas?», me decía. «Nunca se sabe cuándo las vas a necesitar», respondía yo. Hoy, 10 años después de su partida, finalmente iba a necesitarlas. Llamé a Gilberto para confirmar que todo estaba en orden legalmente. Me aseguró que sí, que podía proceder sin ningún problema. También me dio el contacto de una empresa de mudanzas confiable, gente discreta que podía hacer el trabajo rápido y eficiente. «¿Cuándo quieres que vengan?», me preguntó. «Mañana por la mañana. Mientras Gonzalo esté en el trabajo», respondí. Esa tarde llamé a la empresa de mudanzas. Un hombre con voz amable me atendió. Le expliqué que necesitaba mudar el contenido completo de una casa de 3 habitaciones. Me preguntó la dirección, el destino, la cantidad aproximada de objetos. «¿Y a dónde vamos a llevar todo, señor?», preguntó. Esa era buena pregunta. No tenía otro lugar. No todavía. Pero Gilberto ya había pensado en eso. Me había ofrecido su bodega, un espacio grande que usaba para guardar archivos antiguos de su oficina. «Guarda todo ahí mientras decides qué hacer, Ignacio. No me cobres renta ni nada. Es lo mínimo que puedo hacer por un amigo», me había dicho. Le di la dirección de la bodega al encargado de la mudanza. Acordamos que llegarían a las 8 de la mañana. Gonzalo entraba a trabajar a las 7 y no salía hasta las 5 de la tarde. Teníamos 9 horas para vaciar completamente la casa. Serán 6 hombres, 4 camiones. Terminaremos en 5 horas, máximo 6, me aseguró el encargado. «Perfecto», respondí. Esa noche me senté en mi sillón favorito por última vez como dueño de ese espacio completo. Acaricié el cuero gastado, recordé todas las tardes de lectura, todas las noches de insomnio sentado ahí pensando en cómo pagar las cuentas, cómo darle una mejor vida a mi hijo. Recordé cuando Gonzalo era pequeño y se acurrucaba a mi lado en ese sillón para que le leyera cuentos antes de dormir. Su favorito era el del gigante egoísta. ¡Qué ironía! Me levanté y fui a la cocina. Preparé un té de manzanilla, como todas las noches. Me senté a la mesa donde tantas veces había desayunado, almorzado y cenado. Donde había hecho las cuentas del mes, donde había llenado formularios, donde había leído el periódico cada domingo durante años.
Miré alrededor y sentí algo extraño. No era tristeza. No era rabia. Era liberación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando una decisión por mí, para mí. No estaba reaccionando, no estaba cediendo, no estaba sacrificándome. Estaba actuando. Lavé mi taza, la sequé, la guardé en el armario. Mañana esa taza también se iría. Todo se iría. Y Gonzalo entendería finalmente la diferencia entre tener derecho a un espacio y haber ganado derecho a un hogar. El camión de mudanzas llegó exactamente a las 8 de la mañana. Yo ya llevaba 2 horas despierto, había tomado mi café parado junto a la ventana, observando cómo el barrio despertaba lentamente. Vi a los vecinos salir a buscar el periódico, a los niños esperando el autobús escolar, a la vida continuar con su rutina normal mientras la mía estaba a punto de cambiar para siempre. Escuché el sonido de los motores antes de verlos. 4 camiones blancos se estacionaron frente a mi casa. 6 hombres bajaron, todos uniformados, todos con esa eficiencia práctica de quien ha hecho este trabajo 1000 veces. El encargado, un hombre de unos 40 años con bigote espeso, se acercó a la puerta. «¿Señor Ignacio Quirós?», preguntó, extendiendo la mano. «Sí, soy yo. Pasen, por favor», respondí, haciéndome a un lado. Entraron con cajas, con mantas protectoras, con cinta adhesiva y marcadores. El encargado sacó una tableta electrónica y comenzó a tomar notas de todo. Me preguntó si había algo frágil que requiriera cuidado especial, si había objetos de valor que debieran ir en cajas específicas. «Todo es valioso para mí», le dije. «Pero sí, las copas de cristal del comedor, la vajilla, los marcos de fotos. Esas cosas necesitan cuidado extra». Asintió y dio instrucciones a su equipo. Comenzaron por la sala. 2 hombres levantaron el sofá con una facilidad sorprendente, lo envolvieron en mantas gruesas y lo sacaron hacia el camión. Otros 2 desmontaron el mueble del televisor, envolvieron el televisor en plástico de burbujas como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Yo me quedé parado en medio de la sala, observando cómo desaparecía pieza por pieza. Las butacas salieron una tras otra. La mesa de centro fue envuelta y cargada. Las lámparas fueron desconectadas, empacadas, llevadas. Los cuadros fueron bajados de las paredes, dejando manchas rectangulares más claras donde habían estado colgados durante años. El reloj de pared que había pertenecido a mi padre fue lo que más me costó ver salir. Lo había heredado cuando él murió hace 20 años. Era un reloj antiguo, de madera oscura, con números romanos y un péndulo que marcaba el tiempo con un tic-tac reconfortante. Lo descolgué yo mismo de la pared, lo envolví con mis propias manos, lo llevé personalmente al camión. «Con mucho cuidado, por favor», le dije al encargado. «Este reloj tiene más de 70 años». «Descuide, señor. Lo trataremos como si fuera nuestro», respondió, colocándolo en una caja acolchada. Los hombres se movieron al comedor. La mesa grande de roble requirió 4 de ellos para levantarla. Las sillas fueron apiladas con cuidado. El aparador, ese mueble hermoso donde guardaba los recuerdos de mi esposa, fue vaciado cajón por cajón. Saqué las fotos de nuestro matrimonio, las guardé en una caja pequeña que llevaría conmigo. Había una foto de ella embarazada de Gonzalo, sonriendo con esa felicidad pura que solo he visto en las mujeres que esperan a su primer hijo. «Te extraño tanto», susurré, mirando esa foto. «Ojalá estuvieras aquí para decirme si estoy haciendo lo correcto». Pero sabía que ella lo entendería. Ella, que me había enseñado a tener dignidad, a no permitir que nadie me pisoteara, ni siquiera la familia. «El amor no significa ser un tapete, Ignacio», me había dicho una vez. «El amor significa respetarse a uno mismo tanto como respetas a los demás». La cocina fue como desarmar el corazón de la casa. El refrigerador fue desconectado, vaciado, limpiado y sacado. Yo había sacado toda la comida la noche anterior, la había regalado a los vecinos. La señora Carmen, que vivía al lado, me había mirado con curiosidad cuando le llevé bolsas de comida. «¿Todo bien, don Ignacio?», me había preguntado. «Todo bien, Carmen. Solo no quiero desperdiciar comida», había respondido, sin dar más explicaciones. La estufa salió enseguida. 6 quemadores que habían cocinado miles de comidas, que habían hervido café cada mañana durante 4 años, que habían preparado los platos favoritos de Gonzalo cada vez que venía a visitarme. Recordé la última comida que le preparé, hace apenas 2 semanas. Había hecho su pollo guisado favorito, ese que su madre le hacía cuando era niño. Se había comido 2 platos y me había dicho que nadie cocinaba como yo. «Gracias, papá. Eres el mejor», había dicho.
2 semanas después me estaba echando de mi propia casa. O de su casa, técnicamente. Pero de mi hogar. El microondas, la licuadora, la cafetera, todo fue empacado metódicamente. Los hombres trabajaban con un ritmo constante, sin hablar mucho entre ellos, solo las instrucciones necesarias. Cuidado con la esquina, sostén por ese lado, este va en el camión 2. A las 11 de la mañana ya habían vaciado completamente la sala, el comedor y la cocina. La casa comenzaba a verse extraña, hueca, como un cascarón vacío de lo que había sido. Los hombres se tomaron un descanso de 15 minutos. Les ofrecí agua, que aceptaron agradecidos. Yo no podía tomar nada. Tenía el estómago cerrado, un nudo que no se aflojaba. Continuaron con las habitaciones. Mi dormitorio fue despojado sistemáticamente. La cama donde había dormido solo desde que mi esposa murió fue desarmada pieza por pieza. El colchón fue envuelto en plástico grueso, la base fue desmontada. Recogí la última foto de ella que mantenía en mi mesa de noche, la sostuve contra mi pecho por un momento antes de guardarla con las otras. El armario grande fue vaciado. Yo había empacado mi ropa el día anterior en maletas. Doblé cada prenda con cuidado, como ella me había enseñado. La ropa bien doblada dura más, Ignacio, decía siempre. Me llevé 3 maletas con lo esencial. El resto de la ropa, la que no usaba frecuentemente, fue empacada por los hombres de la mudanza en cajas grandes. Las mesas de noche salieron vacías. Las lámparas fueron desconectadas y envueltas. El espejo grande, ese donde me había visto envejecer día a día durante los últimos años, fue el último en salir de esa habitación. Lo vi reflejado en él una última vez antes de que lo envolvieran. Un hombre de 69 años, con más canas que pelo oscuro, con arrugas que contaban historias de trabajo y preocupación, pero con los ojos claros, decididos. La habitación de huéspedes fue más rápida. La cama, el armario, el escritorio donde Gonzalo hacía sus tareas cuando era adolescente. Encontré un cajón que no había revisado antes. Adentro había cuadernos viejos de la escuela, con su letra infantil practicando las tablas de multiplicar. Había dibujos que había hecho en primer grado, uno de ellos era de nuestra familia, él, su mamá y yo, todos tomados de la mano bajo un sol amarillo enorme. Para el mejor papá del mundo, decía el dibujo con letras torcidas. Guardé ese dibujo en mi caja de recuerdos personales. Incluso ahora, incluso después de todo, seguía siendo mi hijo. El niño que dibujó eso todavía existía en algún lugar dentro del hombre que me estaba echando. O al menos eso quería creer. Los libros de los estantes fueron empacados con cuidado. Había más de 200 libros, algunos míos, algunos que había comprado para Gonzalo cuando todavía leía. Novelas de aventura, libros de historia, enciclopedias. Cada uno representaba una tarde en la librería, eligiendo cuidadosamente, imaginando su cara de felicidad al recibirlo. El baño fue lo último. La lavadora y la secadora fueron desconectadas y sacadas. Hasta las toallas fueron empacadas. Las cortinas de la ducha fueron arrancadas de sus ganchos. El botiquín fue vaciado de medicamentos, de productos de higiene, de todo lo que había acumulado durante años. A la 1 de la tarde, la casa estaba completamente vacía. Caminé por cada habitación, escuchando el eco de mis pasos en el piso desnudo. Las paredes mostraban las marcas de donde habían estado los muebles, rectángulos de pintura menos desgastada. Los enchufes vacíos donde habían estado conectadas las lámparas. Los agujeros en la pared donde habían colgado los cuadros. Era desgarrador y liberador al mismo tiempo. Esta casa ya no era mi hogar. Era solo un espacio vacío con 4 paredes. Y pronto sería el problema de Gonzalo, no el mío. El encargado de la mudanza se acercó con su tableta, revisando la lista una última vez. Marcaba cada ítem con su dedo, asegurándose de que todo hubiera sido cargado correctamente. Me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo y curiosidad. Seguramente se preguntaba por qué un hombre de mi edad estaba vaciando completamente una casa en medio de la semana, sin dar explicaciones. Señor Quirós, hemos terminado. Todo está en los camiones. ¿Quiere revisar algo antes de que cerremos?, preguntó. Negué con la cabeza. Confiaba en que habían hecho bien su trabajo. Había visto la dedicación con la que habían empacado cada objeto, el cuidado que habían tenido con las cosas frágiles. No es necesario. Pueden irse. Los veo en la bodega, respondí. Los 4 camiones arrancaron uno tras otro, llevándose años de mi vida empacados en cajas y envueltos en mantas. Me quedé parado en la entrada, viendo cómo se alejaban por la calle. Algunos vecinos se asomaban por sus ventanas,
observando el espectáculo inusual. La señora Carmen salió a su jardín, regando sus plantas pero sin quitarme la vista de encima. Cerré la puerta y regresé adentro. El silencio era absoluto. Ni el zumbido del refrigerador, ni el tic-tac del reloj, ni el sonido de la televisión de fondo que solía mantener encendida para no sentirme tan solo. Solo mis pasos resonando en las habitaciones vacías. Saqué mi teléfono y tomé fotos. Cada habitación, cada ángulo. Las salas sin muebles, el comedor desnudo, la cocina con los espacios vacíos donde habían estado los electrodomésticos. Las habitaciones con solo las marcas en el piso donde habían estado las camas. El baño sin cortinas, sin toallas, sin nada. Necesitaba este registro. Necesitaba esta evidencia. Gilberto llegó 20 minutos después. Entró y se quedó paralizado en medio de la sala, girando lentamente para ver la magnitud de lo que habíamos hecho. Silbó bajo, un sonido de incredulidad y respeto. Ignacio, esto es impresionante. Realmente lo hiciste, dijo, su voz resonando en el espacio vacío. Lo hice. Lo hicimos, respondí. Caminó por la casa conmigo, viendo cada habitación vacía. En la cocina, se detuvo frente al espacio donde había estado el refrigerador. Pasó la mano por la pared, sintiendo el contraste entre la pintura limpia detrás del electrodoméstico y el resto de la pared más opaca por los años. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Extrañamente tranquilo, admití. Pensé que me sentiría mal, culpable tal vez. Pero no. Me siento libre. Gilberto asintió, entendiendo sin necesidad de más palabras. Sacó unos papeles de su maletín y los extendió sobre el piso, ya que no había mesa donde ponerlos. Traje algo para ti, dijo. Es una carta certificada dirigida a Gonzalo. En ella explico, en términos legales muy claros, que todos los bienes muebles de esta propiedad te pertenecen según las facturas y recibos que conservaste, que has ejercido tu derecho legal de retirarlos antes de desocupar la propiedad. Y también incluí una pequeña sorpresa. ¿Qué sorpresa?, pregunté, intrigado. Revisé el contrato de alquiler que firmaste con el dueño original de esta casa. ¿Recuerdas que pusiste a Gonzalo como coarrendatario hace 3 años? Sí, pensé que sería bueno para él, que aprendería responsabilidad, respondí, sintiendo otra punzada de mi propia ingenuidad. Bueno, resulta que como coarrendatario, él tiene derecho a permanecer en la propiedad, pero también tiene obligación legal de pagar el alquiler. Y según mis cálculos, basándome en todos los recibos que guardaste, tú has pagado cada mes sin falta durante 3 años. Esos son 36 pagos de $1,100 cada uno. $39,600 en total. Silbé igual que había hecho Gilberto minutos antes. No había hecho la cuenta total. Nunca lo había pensado como un acumulado, solo como pagos mensuales que salían de mi cuenta bancaria automáticamente. En la carta, continuó Gilberto, le informo que, como coarrendatario, ahora él es responsable del pago mensual del alquiler. Y que el propietario ha sido notificado de que tú ya no vivirás en la propiedad, por lo tanto, la responsabilidad financiera recae completamente sobre él. El primer pago vence en 2 semanas. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de maldad, era una sonrisa de justicia poética. Gonzalo quería la casa, ahora tendría que mantenerla. Con su propio dinero, con su propio esfuerzo. Gilberto, eres un genio, le dije. Solo soy un abogado que conoce la ley. Y que conoce a su amigo desde hace 40 años y no va a permitir que lo pisoteen, ni siquiera su propio hijo. Firmé donde me indicó. Gilberto guardó los papeles y me dio una copia de todo. La carta sería entregada a Gonzalo mañana por la mañana, por un mensajero certificado. Tendría que firmar de recibido, no podría decir que no se enteró. Ahora, lo importante, dijo Gilberto, cambiando a un tono más práctico. ¿Dónde vas a quedarte tú? Era la pregunta que había estado evitando. En toda la planificación de cómo vaciar la casa, no había pensado realmente en mi siguiente paso. Había estado tan enfocado en la acción, en la decisión, en la justicia, que no había considerado mi propia situación inmediata. No lo sé todavía, admití. Supongo que buscaré un departamento pequeño, algo sencillo. No necesito mucho espacio. Quédate en mi casa, ofreció Gilberto inmediatamente. Tengo una habitación de huéspedes que casi nunca uso. Puedes quedarte el tiempo que necesites, sin prisa, hasta que encuentres algo que realmente te guste. No puedo aceptar eso, Gilberto. Ya estás guardando todos mis muebles en tu bodega sin cobrarme, protesté.
Precisamente por eso. Ya están ahí tus cosas, mi casa está a 10 minutos de la bodega. Tiene sentido. Además, Elena estará encantada de tener compañía. Ya sabes cómo le gusta cocinar para más gente. Elena, la esposa de Gilberto, era una mujer maravillosa que trataba a todos como familia. Había sido amiga de mi esposa, y después de que ella murió, Elena siempre se aseguraba de invitarme a cenar al menos una vez al mes. ¿Estás seguro?, pregunté, sintiéndome abrumado por la generosidad. Completamente. De hecho, insisto, ya hablé con Elena esta mañana y está preparando la habitación. Dijo que no aceptará un no como respuesta. Asentí, sintiendo cómo se me apretaba la garganta. En medio de la traición de mi hijo, aquí estaba la bondad de verdaderos amigos, de personas que no compartían mi sangre pero que actuaban más como familia que mi propia familia. Miré mi reloj. Eran las 2 de la tarde. Gonzalo saldría del trabajo en 3 horas. Para entonces, yo ya estaría instalado en casa de Gilberto, y esta casa estaría exactamente como Gonzalo la pidió, solo suya. Completamente vacía, completamente suya, completamente su responsabilidad. Hicimos un último recorrido juntos. En cada habitación vacía, Gilberto tomaba más fotos con su teléfono. Evidencia, decía. Siempre es bueno tener evidencia de todo. Era el abogado en él, siempre pensando 3 pasos adelante, siempre preparado para cualquier eventualidad. En mi antigua habitación, me detuve frente a la ventana. Desde ahí podía ver el jardín trasero, ese jardín que había cuidado durante años. Los rosales que mi esposa había plantado seguían floreciendo, ajenos al drama humano que se desarrollaba dentro de la casa. Las rosas rojas que ella amaba tanto seguían creciendo, hermosas e indiferentes. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije a Gilberto, sin dejar de mirar el jardín. No es perder la casa. No es siquiera perder los muebles o tener que mudarme. Lo más triste es darme cuenta de que el hijo que yo crié, el niño que dibujaba soles amarillos y me llamaba el mejor papá del mundo, se convirtió en alguien que no reconozco. ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento dejé de importarle? Gilberto puso una mano en mi hombro, un gesto simple pero cargado de comprensión. A veces la gente cambia, Ignacio. A veces las influencias externas son más fuertes que los valores con los que fueron criados. No es tu culpa. Tú hiciste tu parte, lo criaste bien. Las decisiones que él tome ahora son solo suyas. ¿Crees que cuando vea la casa vacía, cuando reciba tu carta, cuando entienda las consecuencias de sus acciones, crees que se arrepentirá? Honestamente, no lo sé. Algunas personas necesitan tocar fondo para despertar. Otras nunca despiertan. Pero eso ya no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad ahora eres tú mismo. Tu bienestar, tu paz, tu futuro. Tenía razón. Durante 69 años había vivido pensando primero en los demás. En mi esposa, en mi hijo, en mi trabajo, en las obligaciones. Tal vez era momento de pensar en mí. Salimos de la casa a las 3 de la tarde. Cerré la puerta con llave por última vez, sintiendo el peso del metal frío en mi mano. Esa llave que había usado miles de veces, que había guardado en mi bolsillo durante 3 años, ahora se sentía extraña, ajena. La miré por un momento, brillando bajo el sol de la tarde, antes de guardarla. ¿Se la dejarás?, preguntó Gilberto. Sí, la dejaré en el buzón antes de irme. Después de todo, es su casa ahora. Que disfrute sus 4 paredes vacías. Fuimos a la bodega donde habían llevado todos mis muebles. Era un espacio amplio en una zona industrial, con techo alto y buena ventilación. Los 4 camiones ya estaban ahí, y los hombres estaban descargando sistemáticamente, organizando todo en secciones. El encargado había tenido la consideración de agrupar los muebles por habitación, facilitando que algún día, cuando tuviera un nuevo hogar, pudiera reorganizarlos fácilmente. Esto es todo, señor Quirós, dijo el encargado, entregándome un inventario completo. 87 cajas, más los muebles grandes. Todo está etiquetado y registrado. Aquí tiene su copia del inventario con fotos de cada ítem. Le pagué los $1,800 que habíamos acordado por el servicio. Era mucho dinero, pero valía cada centavo. Habían hecho un trabajo impecable, rápido y discreto. Le di una propina de $200 extra que distribuyó entre su equipo. Gracias por su profesionalismo, le dije, estrechando su mano. Para servirle, señor. Y si necesita algo más, no dude en llamarnos. Espero que todo salga bien con su situación,
respondió con una mirada comprensiva que me hizo pensar que había visto casos similares antes. Gilberto cerró la bodega con un candado grande. Me dio una de las llaves. Guárdala bien. Tus cosas estarán seguras aquí todo el tiempo que necesites, me aseguró. Subimos a su auto y nos dirigimos a su casa. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló mucho. Yo miraba por la ventana, viendo pasar la ciudad, pensando en todo lo que había cambiado en un solo día. Esta mañana todavía tenía un hogar completo. Esta tarde era prácticamente un vagabundo, dependiendo de la bondad de un amigo. No, eso no era cierto. No era un vagabundo. Era un hombre que había tomado una decisión difícil pero necesaria. Un hombre que había elegido su dignidad por encima de la comodidad. Un hombre que se había negado a ser un tapete, incluso para su propio hijo. Llegamos a la casa de Gilberto a las 4:30. Era una casa acogedora de 2 pisos en un barrio tranquilo, con un jardín bien cuidado y un porche donde Elena solía sentarse a tejer por las tardes. Apenas el auto se estacionó, ella salió a recibirnos, secándose las manos en su delantal. «Ignacio», exclamó, abrazándome con ese calor maternal que siempre la caracterizaba. «Bienvenido a tu casa. Ya preparé tu habitación y hay comida caliente en la estufa». «Elena, no sabes cuánto te lo agradezco», le dije, sintiendo que las emociones del día finalmente empezaban a alcanzarme. «No hay nada que agradecer. Esta casa siempre tiene las puertas abiertas para ti», respondió, tomándome del brazo y guiándome adentro. La habitación de huéspedes estaba en el segundo piso, con una ventana que daba al jardín trasero. Era simple pero cómoda, con una cama matrimonial, un armario, una mesita de noche y una silla junto a la ventana. Elena había puesto flores frescas en un jarrón sobre la mesita y toallas limpias dobladas sobre la cama. «Acomódate con calma. La cena será en 1 hora. Hice tu favorito, estofado de carne con papas», dijo Elena antes de dejarnos. Me senté en la cama, sintiendo su suavidad. Mis 3 maletas estaban junto a la puerta. Todo lo que me quedaba de mi vida inmediata cabía en 3 maletas. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Gilberto se sentó en la silla junto a la ventana. «¿Cómo te sientes realmente?», me preguntó, con esa sinceridad que solo los amigos de toda la vida pueden permitirse. Como si hubiera corrido un maratón. «Cansado pero satisfecho». «¿Tiene sentido eso?». «Perfecto sentido. Hiciste algo que muy pocas personas tienen el valor de hacer. Te pusiste a ti mismo primero, finalmente». Miré mi reloj. 5:45. Gonzalo estaría saliendo del trabajo en 15 minutos. Llegaría a la casa en media hora aproximadamente. Para las 5:30, estaría abriendo la puerta de su casa vacía. «¿Crees que ya llegó?», preguntó Gilberto, leyendo mis pensamientos. «Pronto lo hará», respondí. No tuvimos que esperar mucho. A las 5:45, mi teléfono comenzó a sonar. Era Gonzalo. Miré la pantalla iluminada, su nombre brillando. Gilberto me observaba, esperando mi reacción. No contesté. Dejé que sonara hasta que fue al buzón de voz. Casi inmediatamente, volvió a sonar. Otra vez Gonzalo. Otra vez dejé que fuera al buzón. Sonó una tercera vez. Una cuarta. Una quinta. Luego comenzaron los mensajes de texto. «Papá, ¿dónde estás? Llámame urgente». «Papá, ¿qué hiciste? La casa está vacía». «Papá, contesta el teléfono. Esto no puede ser legal. Te voy a demandar. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Leí cada mensaje en voz alta para Gilberto. Él negaba con la cabeza, una mezcla de incredulidad y confirmación de lo que ya sabíamos. Gonzalo no estaba arrepentido, estaba furioso. No estaba reflexionando sobre sus acciones, estaba buscando culpables. «Todavía no entiende», dije, guardando el teléfono. «Lo hará. Cuando reciba mi carta mañana y entienda las implicaciones financieras, empezará a entender», respondió Gilberto. El teléfono siguió sonando durante toda la cena. Elena había preparado una mesa hermosa, con velas y su mejor mantelería. El estofado estaba delicioso, lleno de ese amor que solo la comida casera puede transmitir. Pero yo apenas podía comer. Cada vibración del teléfono en mi bolsillo era como una descarga eléctrica. «Ignacio, apaga ese teléfono», ordenó Elena finalmente. «Necesitas paz para comer, para descansar. Mañana será otro día para lidiar con todo eso». Tenía razón. Apagué el teléfono completamente. El silencio que siguió fue casi ensordecedor,
pero también liberador. Por primera vez en el día, pude respirar profundamente sin sentir ese peso en el pecho. Después de la cena, Gilberto y yo nos sentamos en el porche con café. La noche había caído completamente, y el barrio estaba tranquilo. Se escuchaban grillos en la distancia y el ocasional ladrido de un perro. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije, mirando las estrellas. No es que me haya echado de la casa. Es que nunca se detuvo a pensar en cómo me sentiría yo. Nunca consideró mi situación, mis emociones, mi futuro. Para él, yo era solo un obstáculo en su camino hacia lo que él quería. Los hijos a veces olvidan que sus padres son personas también, con sentimientos, con necesidades, con dignidad. Creen que porque les dieron la vida, les deben obediencia eterna, sacrificio eterno, reflexionó Gilberto. Yo habría hecho cualquier cosa por él. Todavía lo haría, si me lo pidiera de la manera correcta. Si me hubiera dicho, papá, Florencia y yo queremos privacidad, ¿podrías considerar buscar tu propio lugar? Te ayudaré a mudarte, a encontrar algo lindo. Si me hubiera tratado con respeto, con consideración. Pero no. Me trató como un estorbo que había que remover. Y ahora él está aprendiendo una lección muy valiosa. Que las acciones tienen consecuencias. Que la arrogancia tiene un precio. Que la familia no es algo que se puede usar y desechar a conveniencia. Nos quedamos en silencio un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo pensaba en todas las noches que me había sentado solo en mi casa, preguntándome si Gonzalo vendría a visitarme ese fin de semana. Todas las veces que había cocinado de más, esperanzado en que pasara a cenar. Todas las llamadas que yo hacía y que él contestaba con prisa, siempre ocupado, siempre con algo más importante que hacer. Mañana, cuando reciba la carta, las cosas se van a poner más difíciles, advirtió Gilberto. Probablemente venga aquí a buscarte. Tal vez con Florencia, tal vez solo. Es importante que estés preparado mentalmente para ese encuentro. ¿Qué debería decirle?, pregunté. La verdad. Que tomaste una decisión basada en cómo te trató él. Que todo lo que te llevaste es legalmente tuyo. Que no violaste ninguna ley, solo ejerciste tus derechos. Y que ahora él tiene que asumir las responsabilidades que vienen con tener su nombre en ese contrato. ¿Y si me pide perdón? ¿Y si dice que cometió un error? Gilberto me miró largamente antes de responder. Entonces tendrás que decidir si ese perdón es genuino o si solo es miedo a las consecuencias. Y esa decisión, amigo mío, solo tú puedes tomarla. Pero te diré algo, el perdón no significa volver a la situación anterior. Significa avanzar con nuevos términos, con nuevos límites, con nuevo respeto. Tenía razón, como siempre. El perdón, si llegaba, no podía ser un borrador mágico que eliminara lo que había pasado. Tendría que ser el inicio de una relación completamente nueva, construida sobre bases diferentes, más honestas, más equitativas. Esa noche dormí mejor de lo que esperaba. Tal vez era el agotamiento emocional del día, o tal vez era la sensación de estar en un lugar donde era genuinamente bienvenido. Me desperté a las 7 de la mañana con el olor del café recién hecho subiendo desde la cocina. Elena estaba preparando el desayuno, tarareando una canción suave mientras cocinaba huevos revueltos. Buenos días, Ignacio. ¿Dormiste bien?, preguntó con una sonrisa cálida. Sorprendentemente bien, gracias Elena, respondí, sentándome a la mesa de la cocina. Gilberto ya estaba ahí, leyendo el periódico con sus lentes en la punta de la nariz. Levantó la vista cuando me senté. Hoy es el día, dijo simplemente. El mensajero entregará la carta a las 10 de la mañana en la oficina de Gonzalo. Asentí, sintiendo cómo se me apretaba el estómago. Encendí mi teléfono por primera vez desde anoche. Había 32 llamadas perdidas de Gonzalo y 18 mensajes de texto. Los últimos eran más desesperados, menos furiosos. Papá, por favor contesta. Necesitamos hablar. No entiendo qué pasó. ¿Por qué te llevaste todo? Florencia está muy alterada. Dice que esto es robo. Papá, si estás molesto por algo, podemos hablarlo. Pero esto es demasiado. No respondí ninguno. No todavía. Primero necesitaba que recibiera la carta de Gilberto, que entendiera la situación completa. El desayuno transcurrió en relativa calma. Elena nos contó sobre su club de lectura, sobre los planes que tenía para su jardín en primavera. Era reconfortante escuchar sobre cosas normales, sobre vida cotidiana que continuaba a pesar de los dramas personales. A las 10:15, el teléfono de Gilberto sonó.
Era el servicio de mensajería confirmando que la carta había sido entregada y firmada de recibido por Gonzalo Quirós a las 10:03 de la mañana. Ya está, dijo Gilberto, mostrándome la confirmación en su teléfono. Ahora solo queda esperar. No tuvimos que esperar mucho. A las 10:30, mi teléfono explotó con llamadas. Esta vez no era solo Gonzalo. También era Florencia. Llamaban alternadamente, como si hubieran coordinado un ataque por turnos. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Luego llegó un mensaje diferente, este de un número que no reconocía. Señor Quirós, soy Florencia. Por favor, necesitamos hablar civilizadamente. Lo que hizo es muy grave. Gonzalo está devastado. Tiene derecho a quedarse en su casa sin que usted le robe sus pertenencias. Gilberto leyó el mensaje por encima de mi hombro y soltó una risa seca. Sus pertenencias. Increíble. Después de ver las facturas en la carta, todavía insiste en que son sus pertenencias, dijo, moviendo la cabeza con incredulidad. A las 11 de la mañana, escuchamos un auto estacionarse frente a la casa. Miré por la ventana. Era el auto de Gonzalo. Él y Florencia bajaron, ambos con expresiones tensas. Gonzalo llevaba un sobre en la mano, seguramente la carta de Gilberto. Llegaron, anuncié. Elena se puso de pie inmediatamente, colocándose en modo protector. ¿Quieres que les diga que no estás?, ofreció. No. Tengo que enfrentarlos en algún momento. Que sea ahora, respondí, sintiendo como mi corazón se aceleraba pero mi determinación se fortalecía. Gilberto abrió la puerta antes de que tocaran el timbre. Gonzalo se sorprendió al verlo. ¿Don Gilberto? ¿Qué hace usted aquí?, preguntó mi hijo. Vivo aquí. La pregunta es ¿qué haces tú aquí sin haber sido invitado?, respondió Gilberto con firmeza. Necesito hablar con mi padre. ¿Está aquí? Estoy aquí, dije, apareciendo detrás de Gilberto. Pasen. Pero les advierto, esta conversación será en presencia de mi abogado. Gonzalo palideció ligeramente al escuchar la palabra abogado. Florencia apretó los labios en una línea delgada. Entraron a la sala donde Elena ya había preparado té, como si esto fuera una visita social normal. Nos sentamos todos. Gonzalo y Florencia en un sofá, Gilberto y yo en otro, Elena en una silla entre ambos como un árbitro silencioso. El silencio fue pesado hasta que Gonzalo finalmente habló. Papá, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Su voz sonaba quebrada, confundida. ¿Por qué hice qué, Gonzalo? ¿Por qué me llevé las cosas que yo compré con mi dinero? Las cosas que pagué trabajando horas extras durante años. Pero, la casa. Dejaste la casa vacía. ¿Cómo se supone que vivamos así? De la misma manera que esperabas que yo viviera, buscando tu propio camino, con tus propios recursos, respondí, manteniendo mi voz calmada. Florencia intervino, su tono acusatorio. Señor Quirós, esto es venganza pura. Usted nos está castigando por querer privacidad en nuestro matrimonio. Gilberto se inclinó hacia adelante, su voz profesional y fría. Señora, con todo respeto, no hay venganza aquí. Solo hay ejercicio legal de derechos de propiedad. Cada mueble, cada electrodoméstico que el señor Quirós retiró de esa casa tiene una factura a su nombre. ¿Leyeron la carta que les envié? La leímos, respondió Gonzalo, levantando el sobre. Dice que ahora yo tengo que pagar el alquiler. Pero papá, tú sabes que no puedo pagar $1,100 al mes. Mi sueldo apenas me alcanza. Sin embargo, esperabas que yo siguiera pagándolo mientras tú y tu esposa disfrutaban de la casa para ustedes solos, observé. Es diferente. Tú ya estabas pagándolo de todos modos. ¿Y cuándo planeabas empezar a contribuir tú, hijo? ¿Cuándo ibas a asumir la responsabilidad de tu propia vida? Gonzalo se quedó sin palabras. Florencia tomó su mano, como dándole apoyo, y habló por él. Nosotros pensamos que usted entendería, que como padre, querría lo mejor para su hijo, que le daría espacio para crecer, para construir su propia familia. Entiendo perfectamente el querer espacio, respondí, sintiendo como la emoción empezaba a filtrarse en mi voz a pesar de mis esfuerzos. Lo que no entiendo es la falta de respeto, el anuncio frío de que me iba a quedar sin hogar, la ausencia total de consideración por mis sentimientos, por mi situación. Gonzalo bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Era el mismo gesto que hacía cuando era niño y sabía que había hecho algo mal, cuando lo atrapaba en una mentira o cuando rompía algo y trataba de ocultarlo. Pero ya no era un niño.
Era un hombre de 32 años que debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Papá, yo no quise que te sintieras así. Solo pensé que sería mejor para todos, murmuró, su voz apenas audible. ¿Mejor para todos? ¿O mejor para ti y Florencia?, pregunté, sintiendo como años de frustración contenida comenzaban a emerger. Durante 3 años te di un hogar sin pedirte nada a cambio. Pagué cada factura, cada reparación, cada mejora. Te compré muebles nuevos cuando te casaste porque quería que te sintieras cómodo. Llené el refrigerador cada vez que venías. Y cuando finalmente decidiste que ya no me necesitabas, simplemente me descartaste como si fuera basura. No es así, papá. No está siendo justo, protestó Florencia, su rostro enrojeciendo. Gilberto levantó una mano, interrumpiéndola. Permítanme aclarar algo. El señor Quirós no hizo nada ilegal. No robó nada. Simplemente recuperó lo que legalmente le pertenece. Ustedes tienen derecho a permanecer en la propiedad porque el nombre de Gonzalo está en el contrato, pero no tienen derecho sobre los bienes personales que el señor Quirós adquirió. La ley es muy clara al respecto. Pero es su padre. Se supone que la familia se ayuda mutuamente, argumentó Florencia, cambiando de táctica. Tiene razón, intervino Elena, hablando por primera vez. La familia se ayuda mutuamente. Pero eso funciona en ambas direcciones. ¿Ustedes lo ayudaron a él cuando lo necesitaba? ¿Le preguntaron si tenía dónde ir cuando le dijeron que se fuera? ¿Le ofrecieron ayuda para encontrar un nuevo lugar? ¿O simplemente asumieron que él se las arreglaría solo porque es el padre y esa es su obligación? El silencio que siguió fue ensordecedor. Florencia y Gonzalo se miraron entre sí, sin saber qué responder. Miren, continué, tratando de mantener la calma. No hice esto por venganza. Lo hice porque necesitaba que entendieran algo fundamental. Yo también soy una persona con necesidades, con sentimientos, con dignidad. No soy solo un cajero automático que existe para facilitarles la vida. Pero papá, ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos ni siquiera una cama donde dormir, dijo Gonzalo, y por primera vez vi algo parecido a desesperación real en sus ojos. Harán lo que hace cualquier adulto responsable. Buscarán soluciones con sus propios recursos, respondí. No tenemos dinero para comprar muebles. Acabamos de pagar la luna de miel y tenemos deudas de la boda, explicó Gonzalo. ¿Y esperaban que yo siguiera subsidiando sus vidas mientras ustedes gastaban en lujos?, pregunté, sintiendo como la indignación volvía a crecer. Florencia se puso de pie bruscamente, claramente frustrada porque las cosas no estaban saliendo como ella esperaba. Esto es ridículo. Gonzalo, vámonos. No vamos a rogarle a tu padre que nos devuelva lo que es nuestro por derecho, dijo, tirando de la mano de mi hijo. Nada de lo que me llevé es suyo por derecho, dije firmemente. Pero si quiere negociar civilizadamente, estoy dispuesto a escuchar. Gonzalo se detuvo, mirándome con algo parecido a la esperanza. ¿Negociar? ¿Qué quieres decir?, preguntó. Me recliné en el sofá, tomando un momento para organizar mis pensamientos. Había pasado toda la noche pensando en este momento, en qué diría si se presentaba la oportunidad. Durante estos 3 años, invertí $39,600 en alquiler. Sin contar los muebles, los electrodomésticos, las mejoras, las reparaciones. Solo en alquiler. $39,600 que salieron de mi pensión, de mis ahorros, de mi trabajo. Comencé. Gonzalo tragó saliva, claramente haciendo cálculos mentales. Si quieren quedarse con algunos de los muebles, estoy dispuesto a considerar un acuerdo. Me devuelven el dinero del alquiler que pagué, o al menos una parte significativa, y negociamos qué cosas pueden quedarse, propuse. Florencia soltó una risa amarga. ¿$40,000? No tenemos esa cantidad. Es imposible. Entonces empiecen con lo que puedan. $5,000 iniciales y un plan de pagos para el resto. Con eso, les puedo dejar lo esencial, una cama, la mesa del comedor con las sillas, el refrigerador, la estufa. Lo suficiente para vivir con dignidad, ofrecí. Gilberto me miró sorprendido. No habíamos discutido esta posibilidad. Pero yo había llegado a una conclusión durante la noche. No quería destruir a mi hijo, solo quería que aprendiera a valorar lo que tenía, a respetar a quien lo había criado. No tenemos $5,000, papá. Nuestra cuenta está casi vacía, admitió Gonzalo, su orgullo finalmente quebrado. Entonces consigan un préstamo. Pídanle a la familia de Florencia. Busquen la manera. Así es como funciona el mundo real, Gonzalo.
Cuando quieres algo, trabajas por ello. Cuando necesitas algo, haces sacrificios para conseguirlo. No esperas que otros lo resuelvan por ti. Florencia volvió a sentarse, claramente derrotada. Por primera vez desde que había entrado, la vi realmente vulnerable, sin la máscara de arrogancia que había llevado hasta ahora. Mis padres no tienen ese dinero. Y ya les debemos por la boda, dijo en voz baja. Entonces tal vez deberían haber pensado en las consecuencias antes de actuar, señaló Elena con gentileza pero firmeza. Gonzalo se cubrió el rostro con las manos. Podía ver que estaba luchando con emociones contradictorias, orgullo herido, vergüenza, tal vez incluso arrepentimiento genuino. Papá, lo siento, dijo finalmente, su voz ahogada. Tienes razón. No te traté con respeto. No consideré tus sentimientos. Solo pensé en lo que yo quería, en lo que Florencia y yo necesitábamos. No pensé en ti como persona, solo como un obstáculo. Fueron las primeras palabras honestas que había escuchado de él en mucho tiempo. Sentí como algo se aflojaba en mi pecho, esa tensión que había estado cargando desde que recibí su mensaje aquella noche. Aprecio tu disculpa, hijo, pero las disculpas no pagan el alquiler. Las disculpas no devuelven el tiempo ni borran el dolor, dije suavemente. Lo sé, y entiendo que estés enojado. Pero papá, somos familia. Tiene que haber una manera de arreglar esto, suplicó. Hay una manera. Te la acabo de ofrecer. $5,000 iniciales y un plan de pagos. O encuentran una manera de pagar el alquiler ustedes mismos y compran sus propios muebles poco a poco. Son adultos, Gonzalo. Es tiempo de que actúen como tales. Hubo un largo silencio. Florencia y Gonzalo se miraban entre sí, comunicándose sin palabras. Finalmente, ella asintió ligeramente. Necesitamos tiempo para pensarlo, dijo Gonzalo. Para ver qué podemos hacer. Tienen 2 semanas antes de que venza el próximo pago de alquiler. Después de eso, el propietario puede iniciar proceso de desalojo si no pagan, informó Gilberto, siempre el abogado práctico. Gonzalo se puso de pie lentamente, como si le pesara el cuerpo entero. Florencia lo siguió, su expresión ahora más pensativa que furiosa. Gracias por recibirnos, papá. Por no cerrar completamente la puerta, dijo mi hijo antes de irse. Nunca he cerrado puertas, Gonzalo. Fueron ustedes quienes me cerraron la mía, respondí. Los vimos irse desde la ventana. El auto se alejó lentamente por la calle. Elena suspiró profundamente. Eso fue intenso, comentó. Pero necesario, agregó Gilberto. Ignacio, me sorprendiste con esa oferta. ¿Estás seguro de querer negociar con ellos? No estoy seguro de nada, admití. Pero es mi hijo. Y a pesar de todo, una parte de mí todavía quiere creer que puede cambiar, que puede aprender. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Gonzalo no volvió a llamar inmediatamente, y yo aproveché ese tiempo para empezar a reconstruir mi vida. Elena y Gilberto me trataban como parte de su familia, incluyéndome en sus rutinas diarias, en sus conversaciones, en sus momentos cotidianos. Una mañana, mientras desayunábamos, Elena me miró con esa expresión maternal que siempre tenía cuando estaba por dar un consejo. Ignacio, sé que estos días han sido difíciles, pero te veo diferente. Más ligero, de alguna manera, observó. Tenía razón. A pesar del dolor de la situación con Gonzalo, me sentía liberado de un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por pagar cuentas que no eran mías, por llenar un refrigerador para alguien que apenas agradecía, por mantener una casa que no era valorada. Creo que por primera vez en mucho tiempo, estoy viviendo para mí, admití. Esa tarde, decidí salir a caminar por el parque cerca de la casa de Gilberto. Hacía años que no caminaba solo por placer, sin un destino específico, sin una obligación esperándome. El aire fresco, el sonido de los pájaros, los niños jugando en los columpios, todo parecía más vibrante, más real. Me senté en una banca bajo un árbol grande. Saqué un libro que había estado queriendo leer durante meses pero nunca encontraba el tiempo. Era una novela sobre un hombre que decide cambiar su vida a los 70 años. ¡Qué apropiado! Estaba absorto en la lectura cuando escuché una voz familiar. Abuelo Ignacio. Levanté la vista y mi corazón dio un salto. Era Clara, mi nieta de 16 años, la hija de mi hija que había muerto en un accidente hace 10 años. Clara vivía con su padre en otro estado, pero venía a visitarme 2 veces al año. No la había visto desde Navidad. Clara, ¿qué haces aquí?, pregunté,
poniéndome de pie para abrazarla. Vine a visitarte a tu casa, pero no había nadie. Una vecina me dijo que te habías mudado y me dio esta dirección. Abuelo, ¿qué pasó?, preguntó, con preocupación genuina en sus ojos. Nos sentamos en la banca y le conté todo. No omití nada, no suavicé la historia. Clara merecía saber la verdad. Ella escuchó en silencio, sus ojos grandes llenándose de indignación a medida que avanzaba el relato. No puedo creer que el tío Gonzalo te haya hecho eso, dijo cuando terminé. Mamá siempre decía que él era egoísta, pero yo pensé que exageraba porque eran hermanos y siempre se peleaban. Escuchar mencionar a mi hija me llenó de una mezcla de dolor y calidez. Ella había sido tan diferente a Gonzalo. Generosa, considerada, siempre pensando en los demás. Su muerte había dejado un vacío que nunca se había llenado completamente. Tu mamá veía a las personas con claridad, dije suavemente. Ella nunca juzgaba, pero tampoco se engañaba. Abuelo, ¿estás bien? ¿Necesitas dinero? Tengo ahorros de mi trabajo de medio tiempo. No es mucho, pero es tuyo si lo necesitas, ofreció Clara, tomando mi mano. Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas. Esta niña de 16 años mostraba más compasión y generosidad que mi propio hijo adulto. No, mi amor. Estoy bien. Tengo mi pensión, tengo ahorros. No necesito dinero. Pero tu oferta significa más de lo que puedes imaginar, le dije, apretando su mano. ¿Has hablado con el tío Gonzalo desde que se fueron de casa de tus amigos?, preguntó. No. Le di 2 semanas para pensar. Todavía faltan 5 días para que venza ese plazo, expliqué. Clara se quedó pensativa por un momento, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando estaba procesando algo importante. ¿Sabes qué creo, abuelo? Creo que hiciste lo correcto. A veces la gente necesita enfrentar consecuencias reales para entender el valor de las cosas. Mamá me enseñó eso. Me decía que el amor sin límites no es amor, es complicidad, dijo con una sabiduría que superaba su edad. Tenía la misma claridad de pensamiento que su madre, la misma capacidad de ver más allá de las emociones superficiales y llegar al corazón del asunto. Pasamos el resto de la tarde juntos. Clara me contó sobre la escuela, sus planes de ir a la universidad, sus sueños de estudiar arquitectura. Me habló de su padre, de cómo estaba saliendo con alguien nuevo y parecía feliz por primera vez desde la muerte de mi hija. Me alegro de que tu padre esté encontrando felicidad de nuevo, le dije sinceramente. Yo también. Al principio me molestaba, sentía que estaba traicionando a mamá. Pero luego entendí que mamá habría querido que él siguiera adelante, que fuera feliz. El amor no termina, solo cambia de forma, reflexionó Clara. Cuando el sol comenzó a ponerse, la acompañé de regreso a casa de Gilberto. Elena se emocionó al verla y de inmediato insistió en que se quedara a cenar. Preparó una comida especial, y por primera vez en semanas, me encontré riendo genuinamente, disfrutando de la compañía de mi nieta, de estos amigos que se habían convertido en mi familia elegida. Durante la cena, Clara sacó el tema nuevamente. Tío Gilberto, usted es abogado, ¿verdad? Mi abuelo tiene un caso legal fuerte si el tío Gonzalo intenta demandar, preguntó. Gilberto sonrió, claramente impresionado por la directa pregunta de la adolescente. Absolutamente. Tu abuelo no hizo nada ilegal. Todo está documentado, todas las facturas, todos los recibos. Legalmente, es un caso cerrado, aseguró. Bien. Porque si el tío Gonzalo trata de hacerle algo malo a mi abuelo, va a tener que vérselas conmigo también, declaró Clara con una fiereza que me hizo sonreír. Esa noche, después de que Clara se fue a su hotel, me senté en mi habitación pensando en el contraste. Mi hijo de 32 años, que yo había criado y dado todo, no había mostrado ni una fracción de la lealtad y el amor que mi nieta de 16 años había demostrado en una tarde. Tal vez ahí estaba la respuesta. La familia verdadera no siempre es la que comparte tu sangre. A veces es la que comparte tus valores, tu corazón, tu dignidad. Gilberto y Elena me habían abierto su hogar sin dudarlo. Clara había ofrecido sus ahorros de adolescente sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, Gonzalo había estado calculando qué podía sacar de mí. Al día siguiente, Clara vino a desayunar antes de regresar a su ciudad. Me abrazó fuerte en la despedida. Abuelo, prométeme que no vas a ceder solo porque te sientes culpable. Tú no hiciste nada malo. Recuérdalo, me dijo al oído. Te lo prometo, mi amor. Gracias por venir, por escucharme, por estar aquí, respondí. Siempre voy a estar aquí para ti. Mamá me hizo prometérselo antes de morir. Me dijo, cuida de tu abuelo,
Clara. Él cuidó de todos nosotros, ahora le toca a alguien cuidar de él. Y yo mantengo mis promesas, dijo, con lágrimas en los ojos. La vi alejarse en su taxi, su mano diciendo adiós por la ventana hasta que desapareció de vista. Me quedé parado en la entrada, sintiendo una mezcla de tristeza por su partida y gratitud por su presencia. Esa tarde, mi teléfono sonó. Era Gonzalo. Miré la pantalla por un largo momento antes de decidir contestar. Hola, hijo, dije simplemente. Papá, necesito hablar contigo. En persona. ¿Podemos vernos mañana? Su voz sonaba diferente, más humilde, más cansada. ¿Tú solo o con Florencia?, pregunté. Solo yo. Por favor, papá. Solo dame una oportunidad de hablar contigo, de hombre a hombre, pidió. Pensé en Clara, en su advertencia de no ceder solo por culpa. Pensé en Gilberto y Elena, en su apoyo incondicional. Pensé en mí mismo, en mi dignidad, en mi valor. Está bien. Mañana a las 10, en el parque donde solíamos ir cuando eras niño. ¿Lo recuerdas?, propuse. Lo recuerdo. Ahí estaré, papá. Y gracias, respondió, y colgó. Tenía una noche para prepararme mentalmente. Una noche para decidir que estaba dispuesto a aceptar y que no, una noche para recordar que el amor propio no era egoísmo, era supervivencia. Llegué al parque 15 minutos antes de las 10. Era el mismo parque donde había llevado Gonzalo cuando tenía 5 años, donde le había enseñado a andar en bicicleta, donde habíamos volado cometas en las tardes de verano. Los columpios seguían ahí, un poco más oxidados, pero los mismos. Me senté en la misma banca donde solía sentarme a verlo jugar, donde mi esposa se sentaba a leer mientras yo corría detrás de nuestro hijo. Gonzalo llegó puntual. Venía solo, como había prometido. Lucía cansado, con ojeras marcadas y la ropa arrugada. Se sentó a mi lado sin decir nada por un momento, ambos mirando hacia el parque, hacia los recuerdos que flotaban en el aire como fantasmas del pasado. Papá, he estado pensando mucho estos días. No he dormido bien, no he podido concentrarme en el trabajo. Todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, no deja de dar vueltas en mi cabeza, comenzó, su voz baja y sincera. No respondí. Solo esperé a que continuara. Tienes razón en todo. Fui egoísta, arrogante, cruel. Te traté como si no fueras una persona con sentimientos. Te di por sentado, asumí que siempre estarías ahí para resolver mis problemas, para facilitarme la vida. Y cuando ya no te necesitaba, o eso creí, simplemente te descarté, continuó, su voz quebrándose. ¿Y qué te hizo darte cuenta?, pregunté, todavía mirando hacia adelante. La casa vacía. Florencia y yo hemos estado durmiendo en el piso, con mantas prestadas por su hermana. Comemos comida para llevar porque no tenemos ni siquiera un plato. Y cada vez que miro esas paredes vacías, cada vez que siento el eco de mis pasos en las habitaciones y muebles, pienso en todo lo que tú hiciste por mí. Todo lo que construiste, todo lo que pagaste, todo lo que sacrificaste. Y me siento avergonzado, papá. Profundamente avergonzado. Me volteé a mirarlo. Había lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de manipulación, no eran lágrimas calculadas. Eran el dolor genuino de alguien que finalmente había entendido la magnitud de su error. Durante años pensé que era tu obligación cuidarme. Porque eres mi padre, porque así funcionan las familias. Pero estos días, hablando con Florencia, revisando nuestras finanzas, tratando de encontrar una solución, me di cuenta de algo. Yo nunca hice nada por ti. Nunca te pregunté si necesitabas algo. Nunca te ofrecí ayuda. Nunca te invité a cenar o te compré un regalo porque sí. Solo aparecía cuando necesitaba algo, y después desaparecía, confesó. ¿Y Florencia? ¿También se dio cuenta?, pregunté. Gonzalo suspiró profundamente. Florencia y yo hemos tenido conversaciones muy difíciles. Ella todavía cree que exageraste, que podrías haber manejado las cosas diferente. Pero también admite que fuimos desconsiderados contigo, que deberíamos haberte hablado con más respeto, haberte dado tiempo, haberte ofrecido ayuda para mudarte. O simplemente haberme permitido quedarme en la casa que yo estaba pagando, agregué con cierta ironía. O eso. Sí, eso también, admitió, bajando la cabeza. Nos quedamos en silencio por un momento. Un niño pequeño corría por el parque persiguiendo una pelota, su madre corriendo detrás de él riendo. Era una escena tan simple, tan pura, tan lejana de la complejidad de nuestras vidas adultas. Papá, no tengo $5,000. Ni siquiera tengo 1,000.
Florencia y yo estamos quebrados. Y el alquiler vence en 4 días. No sé qué vamos a hacer, dijo finalmente, su voz cargada de desesperación. ¿Qué quieres de mí, Gonzalo? ¿Quieres que te rescate de nuevo? ¿Que pague el alquiler este mes y el siguiente mientras ustedes viven cómodamente? Pregunté, sin dureza, solo con curiosidad genuina. No. No quiero eso. Bueno, una parte de mí, la parte cobarde y acostumbrada, sí quiere eso. Pero la parte de mí que está tratando de crecer, la parte que finalmente está entendiendo lo que significa ser un adulto responsable, sabe que no puedo pedirte eso. No después de cómo te traté, respondió. Entonces, ¿qué es lo que sí quieres? Insistí. Quiero tu perdón. No espero que me des dinero, no espero que me devuelvas los muebles. Solo quiero que sepas que lo siento de verdad. Que entiendo que te lastimé profundamente. Y que si alguna vez encuentras en tu corazón la capacidad de perdonarme, me gustaría tener otra oportunidad de ser tu hijo. No el hijo que espera que lo mantengan, sino el hijo que cuida de su padre, que lo respeta, que lo valora. Sus palabras me tocaron más profundamente de lo que esperaba. Sentí como algo se aflojaba en mi pecho, esa dureza que había construido para protegerme. Gonzalo, yo nunca dejé de amarte. Ni siquiera cuando me sentí más traicionado, más herido. Eres mi hijo. Eso nunca cambia. Pero el amor no significa aceptar cualquier trato. El amor también requiere respeto, consideración, reciprocidad, expliqué. Lo sé ahora. Lo aprendí de la manera más difícil, dijo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y qué van a hacer con la casa? ¿Con el alquiler? Pregunté. Vamos a dejarla. Le avisamos al propietario que no podemos pagar. Estamos buscando un departamento pequeño, algo que podamos pagar con nuestros sueldos. Va a ser difícil, vamos a tener que vivir con muy poco por un tiempo, pero es lo correcto. Es lo que deberíamos haber hecho desde el principio. Asentí lentamente. Esa era exactamente la respuesta que necesitaba escuchar. No una petición de rescate, no una excusa, sino aceptación de responsabilidad. Hay algo que quiero darte, dije, sacando un sobre de mi bolsillo. Es una carta que escribí anoche. Léela cuando llegues a casa. Gonzalo tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Qué es? Preguntó. Léela en privado. Pero te adelanto algo, no es dinero. Es algo más valioso que eso, respondí. Nos quedamos sentados un rato más, hablando de cosas más ligeras. Le conté sobre la visita de Clara, sobre cómo me había ofrecido sus ahorros. Vi cómo su rostro se llenaba de vergüenza al darse cuenta de que su sobrina adolescente había mostrado más generosidad que él. Clara es especial. Tiene el corazón de su madre, dijo suavemente. Sí, lo tiene. Y tú también lo tuviste alguna vez. Puedes recuperarlo, hijo. No es tarde para ser la persona que criaste para ser, le dije. Cuando nos despedimos, nos abrazamos. Fue un abrazo diferente a los que habíamos compartido en los últimos años. No era automático ni obligatorio. Era genuino, cargado de dolor, de arrepentimiento, pero también de esperanza. Lo vi alejarse hacia su auto, el sobre en su mano. Dentro había escrito una carta donde le explicaba que aunque no le daría dinero, le daría algo que ningún dinero puede comprar, otra oportunidad de construir una relación real. Le ofrecía cenar juntos una vez por semana, sin agenda, sin peticiones, solo conversación. Le ofrecía mi amistad, mi guía cuando la necesitara, mi presencia genuina. Esa noche, en casa de Gilberto y Elena, preparé una cena especial para agradecerles todo lo que habían hecho por mí. Mientras cocinábamos juntos, Elena me preguntó cómo había ido el encuentro con Gonzalo. Creo que finalmente entendió, le dije. Y creo que yo también entendí algo importante. Que el amor más grande que puedes dar a veces es permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. No por crueldad, sino porque es la única manera en que pueden crecer. Gilberto levantó su copa de vino. Por Ignacio Quirós, un hombre que finalmente aprendió a vivir para sí mismo, brindó. Por la libertad, agregó Elena. Por los nuevos comienzos, dije yo, sintiendo por primera vez en años que realmente lo creía. Días después, encontré un pequeño departamento cerca del parque. No era grande, pero era mío. Gilberto me ayudó a traer algunos muebles de la bodega, lo suficientes para crear un espacio cómodo pero simple. Colgué el reloj de mi padre en la sala, coloqué la foto de mi esposa en la mesita de noche, y sentí que estaba construyendo algo nuevo. Gonzalo cumplió su palabra. Cada semana cenábamos juntos,
en pequeños restaurantes baratos que él podía pagar. Nunca hablábamos de dinero, nunca de favores. Solo de la vida, de recuerdos, de sueños. Lentamente, muy lentamente, estábamos construyendo algo que se parecía más a una amistad entre dos hombres que a la dinámica tóxica que habíamos tenido. Y yo, por primera vez en mi vida, me sentía libre. Libre de expectativas, libre de obligaciones no correspondidas, libre de vivir cada día para mí mismo. Había aprendido la lección más difícil, que poner límites no es falta de amor, es la forma más pura de respeto propio. Y que a veces, para salvar una relación, primero tienes que salvarte a ti mismo.